primera semana de la sexualidad, el día viernes. Esta es nuestra quinta charla sobre sexualidad, la cual va a ser dictada por el estudiante de cuarto semestre Juan Manuel Calero. La charla se titula, como pueden ver en nuestra presentación, Condones, los penes, historia, mito, mentiras y la realidad. Les agradecemos muchísimo por su puntualidad. Estábamos esperando a que llegara más gente presencial y bueno, vamos a dar inicio a la charla. ¿Listo? Buenas tardes, ¿todos me pueden escuchar? ¿Alguien me confirma que me escucha bien? Se escucha muy bien. Listo, gracias. Bueno, entonces, empecemos. Entonces, pues yo me llamo Juan Manuel Calero Canaval. Estoy apenas en cuarto semestre aquí en medicina, pero tengo ya un pregrado en análisis social y cultural de New York University. Y una de mis áreas de, digamos, investigación era pues temas de pornografía, de sexualidad y, digamos, mitos y estereotipos en ello. Entonces, ya que estoy en medicina, me interesé mucho por este tema, porque es un problema de ignorancia general cultural sobre estos preservativos. Entonces, ok. ¿Por qué es importante? Todo condón sirve para cualquiera, ¿no? Digamos que si tú estás en TikTok o Instagram o algo, tú probablemente has visto esos videos de personas poniéndose condones sobre la mano, sobre el pie, demostrando que cualquier condón sirve para cualquier persona. No. Como nosotros sabemos, si uno pone un condón sobre el pie, sobre la mano, sobre el brazo, lo que quieras, eventualmente se va a cortar la circulación y se puede generar morados, edemas, lo que quieras. Entonces, problemas comunes asociados a una talla inadecuada. Uno, pérdida de erección, es decir, por lo apretado del condón, se corta la circulación al pene y pues la persona tiene una experiencia de que se pierde la erección o puede continuar con la actividad sexual y pues eso es obviamente incómodo. Entre más grueso el pene comparado a, digamos, la circunferencia recomendada para un condón, que hablamos más del tema más adelante, aumenta la probabilidad que se rompe y es muy grave esto. O sea, digamos, si tú estás 1 centímetro más ancho del límite superior recomendado, hay un 50% probabilidad que se va a romper el condón. Otro tema es problemas de alergias al látex, sea pues del lado del hombre o del lado de la mujer o de la persona, el que sea. Entonces toca encontrar condones particulares de materiales hipoalergénicos o aún más complicado es el tema. Y después está la selección del lubricante que está determinado por qué condón usas. O sea, digamos que ciertos lubricantes son basados en agua, ciertos en silicona y ciertos en agua. Y dependiendo en qué condón usas, uno puede o no puede usar cierto lubricante. Y también pues hay unas tendencias de los condones mismos de tener un lubricante interno o externo y eso puede tener otros efectos porque tiene compuestos como benzocaína. Adicionalmente, el tema de que sea un condón adecuado para tu pene en cuanto al talla también está relacionado a, digamos, variaciones morfológicas. Entonces, por ejemplo, hipospadia y epispadia. Entonces, generalmente, o sea, para ser cortos con el tema, es por una falta de fusión del tubo seminal con la uretra. Y en el caso del hipospadia, va para abajo. En el caso de epispadia, va para arriba. Y otras variaciones morfológicas durante la pubertad o la adultez. Entonces, digamos que aunque la mayoría de los hombres tiene un grado de curva en el pene, médicamente se supone que pues no es normal, entre comillas. O sea, médicamente se supone que un pene debe ser perfectamente recto. Cuando hay una curvatura de la cabeza únicamente, se llama un cordi. Y cuando hay una curvatura del tallo del pene sobre ciertos grados, es una enfermedad de Peyronie. Ambas son por, digamos, una cicatrización durante la pubertad, durante el crecimiento, o también puede ser por una circuncisión, digamos, mal hecha, que aumenta el tejido de cicatrización, o sea, causa fibrosis dentro de las fascias del pene y por ende causa una curva en el pene. Eso es importante, digamos que si alguien tiene una hipospadia o una epispadia y el condón está excesivamente apretado o está muy suelto, es decir, no aprieta lo suficiente, o sea, el orificio está expuesto durante
en el acto sexual. Entonces, eso puede causar infecciones, complicaciones, injuria, lo que sea. Entonces, hablemos un poquito de estereotipos y mitos durante la historia. Lo más probable es que ya conocen a Priapo, era un demidios de Grecia, que pues dependiendo en qué mito, en unos casos fue por su arrogancia, que los dioses lo condenó por tener un pene excesivamente grande, en otros casos fue porque él era un violador. Entonces de él sacamos el término priapismo, que es básicamente que hay un flujo excesivo de sangre al pene que puede causar isquemia y digamos que uno queda semiduro para un periodo excesivamente largo. En Egipto está el dios Min, que era el dios del Nilo, y curiosamente, cuando empezó el imperio de Egipto, en Egipto había las figuras de Min con un pene más chiquito, y cuando ya el imperio de Egipto seguía creciendo, 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 y hasta durante el imperio ptolomeico de Egipto, el pene se puso excesivamente grande. Está en Tíbet el monje Durpa Kunle. Él tenía un pene que él tenía un apodo llamado el rayo de la sabiduría ardiente. Entonces, digamos que se decía en las tradiciones budistas que su pene era excesivamente grande y perfecto, y por ende lograbas la nirvana. En nuestras culturas indígenas de esta región, en la costa andina en particular, está la cultura moche, que digamos ellos son de los pocos que hacían figuras con un pene recto en la figura, en sus cerámicas, y siempre lo hacían excesivamente grande también, o sea, como ves, proporcional a la mitad del cuerpo. Y ya hablando más de condones, entonces hay tres aspectos muy interesantes que descubrí en mis investigaciones. Uno, en el mito del rey Minos, él fue castigado por los dioses por tener un semen tóxico y, curiosamente, para proteger a su esposa y sus amantes, él se ponía el estómago de una cabra, si no estoy mal, y lo usaba sobre su pene como para proteger. Es decir, de pronto es evidencia mitológica de que se usaba condones en Grecia muy, muy antigua. Y después están los condones que se desarrollaron ya más modernamente, o sea, después del siglo XV, bueno, después del siglo XV, donde en China y Japón se desarrollaron dos tipos de condones. Uno, un condón hecho en China fue un condón hecho de seda con una capa de cobre que se ponía sobre el pene, primero el condón completamente de seda y después la capa para prevenir que el semen se salga de la seda, porque la seda no es muy impermeable, pero es algo impermeable. Y después en Japón se usaba en cambio condones hechos de cuero y con el carapazo de una tortuga bebé para el mismo propósito que la capa de cobre. Y en Italia, para proteger contra el sífilis en el 1400, mediados del siglo XV, el doctor Gabriel Falopio, que por cierto, que un doctor llamado Falopio desarrolló el condón en el occidente, es algo curioso. Desarrolló el primer condón de holandelino y digamos, lo limpiaba, lo bañaba con un mundo de químicos. No sabemos bien la receta porque los nombres de los compuestos han cambiado, pero todo el mundo quien usó sus condones no contrajo sífilis. Entonces, se puede decir que es el primer preservativo masculino del occidente funcional que tenemos conocimiento. También pueden notar que en digamos, las figuritas de Egipto y de la cultura moche, están circuncisados. O sea, se practicaba la circuncisión tanto en las Américas que en el mundo antiguo, entre comillas, y no es, digamos, una construcción moderna, es algo muy, muy antiguo. Volviendo más, digamos, las épocas aún más modernas, durante la época colonial se volvió un grado la obsesión de tamaño de pene, porque, pues, por contexto del cómo se perpetuó la esclavitud, pues las personas negras en las Américas se consideraban animales y en libros de cómo procrear tus esclavos mencionan el tamaño como algo relevante. En el arte y la literatura, pues obviamente tenemos el Marquis de Sade, el padre del sadismo y digamos el BDSM en el occidente, y en sus obras siempre hacía mención de que los hombres débiles, flojos, etcétera, eran de penes muy pequeños, y de los hombres fuertes que ganaban todo, etcétera, eran pues de penes muy grandes. En cuanto a cultura LGBT,
En particular hay dos artistas, Tom of Finland, que es la figura superior derecha que puedes ver. Él es el artista LGBT más influencial del occidente. O sea, digamos, gracias a él es que se estableció la estética típica de ciertas culturas dentro de la cultura LGBT. Y en Japón, después del periodo imperial, o sea, cuando se cayó el imperio japonés después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló mangas eróticas, incluyendo mangas homosexuales. En cuanto a condones, la única evidencia histórica de, digamos, ese periodo del Renacimiento y Ilustración, que se usaban como, eran comunes, eran cosas que uno conseguía casi en cualquier parte, es que Casanova siempre decía que cuando se aburría con sus amigos y estaban tomando, empezaban a jugar con condones. Los llenaban, o sea, los usaban como bombas para hacer figuritas animales, etcétera. El condón, como nosotros, digamos, empezamos a entender modernamente, se desarrolló en el 1855, gracias a Charles Goodyear. En este caso, eran condones hechos de caucho muy gruesos y se podían lavar, más o menos como guantes industriales. Los condones de látex fueron desarrollados en Alemania en el 1919 y se empezaron a usar, digamos, abiertamente entre toda la comunidad, o sea, como promovidos, dado el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, parte del kit que se daba a cada soldado en Alemania en ambas guerras incluía condones. En el resto del occidente, tanto Francia como Inglaterra, como los Estados Unidos, etcétera, no se usaban esos condones. De hecho, eran prohibidos porque el gobierno pensaba que eso promovía la idea de que sus soldados iban a tener sexo con los locales en los países del sur global, o sea, Vietnam, Irán, el norte de África, etcétera. Y eso era malo. Después, en el 1950, o sea, apenas hace 70 años, por fin se desarrolló el reservorio, es decir, lo que ayuda a sostener el semen dentro del condón, y también lubricantes que se pueden usar en contexto sexual que no dañan los condones, y esos fueron desarrollados por Durex. En 1994, año que nací, los condones de poliuretano también se desarrollaron por fin para las personas que son alérgicas al látex. En el 2006, ya en ese punto se volvió muy popular el tema de la espermicida, o sea, digamos, mezclaban lubricante con un agente que ayudaba a matar el semen para prevenir el embarazo, pero estudios epidemiológicos demostraron que la espermicida aumenta la probabilidad de que uno contraiga VIH. Entonces, muchos condones que, digamos, que fue normalizado el uso de espermicida en ellos, lo quitaron completamente. O sea, ya hoy en día los condones de Trojan, muchos de Durex, ya no tienen esos compuestos porque contribuye a un grado de infección. Y ya en 2009 están los condones de poliisopreno, que es un otro compuesto para la gente que por alguna razón era alérgica al poliuretano. Igual, pues existen la alergias aún a esos tres ingredientes y seguimos avanzando ese tema. El problema con tamaño de los condones en la modernidad es que está causando un crisis de salud mental, por lo menos en mucho del mundo, en particular en países asiáticos y por todo el occidente. Entonces, se llama el desorden de dismorfia de pene. Básicamente es como un crisis de que uno no es suficiente, que uno debe tenerlo más grande, que no voy a encontrar amor, que no voy a encontrar una relación sexual funcional, o sea que va a ser muy difícil la vida por el tamaño. Y eso ha llevado tanto a depresión, desórdenes de personalidad o hasta suicidio. O sea, gente se ha matado sobre este tema. Y digamos que una razón grande por la cual existe este desorden está aumentando en los últimos par de años es la ilusión de la pornografía. Entonces, digamos que si uno busca en las páginas oficiales de cada industria pornográfica, allí muestran los actores y dicen que tienen 20, 25, algunos como 28 centímetros, yo no sé cuánto, pero en realidad, cuando uno busca después, o los actores mismos admiten en entrevistas, ellos no son tan grandes.
O sea, lo que hace la mayoría de la industria pornográfica es que cogen hombres que son más bajitos que el promedio, con penes de tamaño un poquito o del promedio, y mujeres aún más pequeñas. Es decir, todo lo que es pornografía es en realidad una ilusión que se está tratando de convencer de ciertos estereotipos. O sea, el mundo pornográfico no corresponde a una sexualidad real, no corresponde a la morfología sexual real, no corresponde a un cuerpo promedio normal. O sea, está contribuyendo mucho a crisis de dismorfia de cualquier tipo y es un problema grave hoy en día, que no se está, o sea, no hay forma de resolverlo realmente, pienso yo. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es el promedio? Entonces, aquí llegamos al punto del problema de los estudios, tanto de los condones que de la morfología masculina. Problema número uno es que una gran mayoría son puramente autorreportaje. Es decir, si tú buscas cualquier estudio de todo el siglo XX, la gran mayoría, 80-90%, son autorreportaje. Es decir, pidieron los van a decir qué tan grande eran. Eso es porque los condones, el más, digamos, el condón promedio, el condón estándar que se usa internacionalmente, es muchos centímetros más grande el promedio real de los hombres. ¿Es por qué? Por todo el siglo XX, todos los hombres mintieron públicamente en estudios a los médicos, a los científicos. Los médicos mismos mintieron en los propios estudios. Todo el mundo mintió por todo lado, por orgullo, por patriarcado, como quieras decirle, pero digamos que esa es la realidad en la cual vivimos. Otros problemas son condiciones no confiables. Entonces, un estudio muy chistoso que descubrí es que creo que era Durex que hizo un estudio en Cancún, en una discoteca, y todo el mundo estaba borracho. Entonces, sí están problemas de consentimiento, problemas de que, pues, el alcohol influye la funcionalidad sexual, etcétera. Muchos estudios no fueron con profesionales de salud, o sea, cuando hicieron los estudios lifestyles, esos estudios fueron puramente personas X de la empresa. O sea, no eran sociólogos, no eran tecnólogos, no eran médicos, no eran ningún profesional de salud, ni eran científicos, nada que ver. Problema número 4 es que por lo general los estudios que sí eran con un contacto médico profesional no se hicieron en tamaño erecto, o sea, literalmente medían solamente lo flácido y el pene estirado. Sí, o sea, cogían el glande del pene, o sea, la cabeza del pene, y lo estiraban y miraban eso. ¿Por qué consideraron que eso era suficiente? No tengo la menor idea, pero digamos que eso es algo muy común. O sea, estudios que los hicieron apenas hace 4 o 5 años aún siguen con esa técnica. Y por lo general, la industria de condones es inútil. O sea, ya hoy en día sabemos que esos promedios son equivocados, pero igual seguimos con el tema. Adicionalmente, pues casi no hay estudios. O sea, digamos que uno puede contar el número total de estudios de tamaño de pene o de condones es apenas un par de docenas. O sea, ni creo que hemos llegado a 200, 150. Este tema está muy poco estudiado internacionalmente y es un problema severo porque pues los preservativos es un aspecto importante de la salud pública moderna. Entonces, largo versus grosor. Por lo general, como en la pornografía y por ende en la sociedad, uno se enfoca más que todo en el largo de un pene, pero claramente a otra dimensión. Un pene por lo general no es un cilindro perfecto, obviamente es un grado ovalado, pero no obstante, pues ya hemos hecho varios metaanálisis sobre todos los estudios que existen que son aceptables. Hay una página que se llama CalcSD, o sea, CALCSD, y ellos hacen metaanálisis de todos los estudios en cuanto a condones y penes que existen en el planeta Tierra en cualquier lenguaje. Digamos que son muy agresivos con el metaanálisis. Entonces, y de hecho, curiosamente, los promedios que ellos descubrieron son exactamente los mismos promedios que se ha determinado médicamente en los Estados Unidos y otros países del occidente. Entonces, en cuanto al largo, el promedio de todos los estudios occidentales era un 14.49 centímetros de largo. El promedio en todos los estudios orientales es 13.32 centímetros de largo. La manera que están definiendo estudios occidentales y orientales, básicamente cogieron un punto medio, que es más o menos como Israel, y todo para la izquierda, o sea, Europa, todo África y todas las Américas es occidente. Y todo lo que es Surasia para el este son estudios orientales.
Un poquito arbitrario, pero pues igual. El promedio global, o sea, haciendo todo el metaanálisis de todas las poblaciones occidentales y orientales, determinaron que el pene promedio internacionalmente es 13.98 centímetros de largo con una desviación de 1.72. La misma análisis se hizo para grosor, y este es un poquito más importante que lo largo, porque, y hablamos un poquito más después, pero el grosor es lo que más influye que un condón se caiga o un condón se rompe. El promedio global de grosor se determinó que es un 11.64 centímetros de grosor, o sea, de circunferencia, con una desviación de 1.31 centímetros. Listo. ¿Qué significa esto? Que el 68.2% de todo pene del planeta Tierra está entre 12 centímetros más o menos y 16 centímetros más o menos. El 95% de toda la población mundial debe estar entre 10.5 centímetros y 17.42 centímetros. En cuanto a grosor, el promedio de una primera desviación es 10.33 a 12.95 y el 95% de la población debe ser un grosor de 9.02 a 14.26 centímetros de grosor. Esto es importante porque las desviaciones hacen influencia en cómo definimos las cosas médicamente nosotros. Micropene versus macropene. Entonces, micropene es el único de los dos que existe médicamente, es decir, la medicina moderna, occidental, alopática, como quieras decirle, define el micropene como 2.5 desviaciones por debajo del promedio. En los Estados Unidos, eso significa que es de 13.3 centímetros es el promedio, ergo todo debajo de 9.3 centímetros es micropene. Yo personalmente, y también hay muchos artículos sobre este tema en journals médicos, opinan que esta definición es un poquito arbitraria y está mandada a recoger. Porque digamos que hay personas que por desórdenes de andrógenos, etcétera, tienen penes hasta de 1 centímetro, 2 centímetros, ese rango. Y un pene de 1 centímetro, 2 centímetros no está en el mismo rango, digamos, de problemas de uno de 9.3 centímetros. Entonces, digamos que hay un debate médico en ese contexto. Causas posibles, como acabo de mencionar, más que todo son problemas de andrógenos, o sea por síndrome de Klinefelter, que es por el XXY, y pues hay problemas de andrógenos allí, todos los síndromes de insensibilidad de andrógenos, que uno no responde a los andrógenos, todos los síndromes que tienen que ver con la generación de andrógenos también, y etcétera. En cuanto a tratamiento, muy importante notar que esas definiciones son importantes porque antes, o sea, por todo el siglo XX, cuando alguien tenía micropene de recién nacido, o sea, todo lo que era por debajo de 1 centímetro al nacer, se consideraba que no era adecuado. Entonces, mucha gente digamos que fue un cambio de sexo obligado por la comunidad médica por décadas del siglo XX. O sea, gente hoy en día vive que médicos le hicieron eso y le parecieron correcto. Entonces, digamos que esos temas son muy importantes por razones éticas, biomédicas, o sea, hay un tema muy complejo por detrás de cómo definimos estas cosas. Hoy en día se está desarrollando terapias con logro variable. Digamos que, por ejemplo, alguien que nace con micropene hoy en día, de pronto le pueden hacer una terapia de testosterona al nacer, o sea, para un par de meses y pues otra vez la pubertad. Hay técnicas de agrandamiento quirúrgicas que pues tienen resultados muy variables y etcétera. Problemas relacionados con micropene obviamente van a ser cosas como pues problemas de encontrar pareja, problemas con embarazar a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a macropene, pues como acabo de decir, no existe médicamente, pero si seguimos con el mismo sentido de 2.5 desviaciones por encima del promedio, sería cualquier cosa que sería 17 centímetros o más. Recuerden que o sea, la vagina tiene un profundo límite, o sea, también hay cuestiones de tamaño en cuanto a tamaño vaginal, y si alguien es excesivamente grande, o sea, 25 centímetros, pues ¿para dónde va a coger? Entonces, ha pasado muchas veces que mujeres que tienen pareja particularmente grande tienen, digamos, daños en el cervix, lesiones, hemorragias hasta. O sea, es muy complicado tener relaciones cuando una persona es excesivamente grande.
Causas, pues, genética, hormonas, priapismo, o sea, cualquier cosa como anemia caliciforme, puede causar que la gente sea grande excesivamente. Eh, y digamos que el tamaño de este sentido da problemas también de embarazo, etcétera, porque pues los músculos eyaculatorios no están en el pene, o sea, no es como si un pene más grande tiene más músculo por allí y sale con más fuerza, no. Entonces, digamos que en cuanto a estas personas, hay problemas con eyaculación, hay problemas con el ligamento, se pueden herniar más fácil, etcétera. Y en tratamiento, pues aquí es estrictamente de reducción. El caso más famoso en, digamos, años recientes, en el 2015, hubo un muchacho que por priapismo, una serie de episodios de priapismo muy agresivos, terminó con un pene con un 25 centímetros de grosor, circunferencia. Y pues claramente no hay forma humana de que él tenga relaciones sexuales normales. Entonces, por ende, después de que publicaron ese artículo y publicaron esa investigación, más hombres están buscando reducción de pene, curiosamente. O sea, el problema ya existía, pero no fue hasta que la comunidad médica empezó a hablar del tema que los hombres, o sea, los pacientes buscaron ayuda. Entonces, eso es porque es tan importante que saber qué tanto tiene uno. Como de pronto notaron en la información anterior de micropene y macropene, nosotros nos enfocamos estrictamente en lo largo. O sea, médicamente no se considera el grosor por nada del mundo. No tiene sentido, porque es el grosor que más influye en el tamaño del condón. Entonces, como aquí muestro, un poquito más del 40% se le quiebra el condón en algún punto de la vida. En este estudio que estoy citando, no hicieron un estudio de frecuencia, o sea, no hicieron un estudio, no revisaron qué tanto se le quiebra, solamente preguntaron si alguna vez se te ha quebrado. El 19.3% se le cae el condón durante el sexo. Esto sí se le zafa y por ende, o sea, en este caso hay muchas posibles causas. Hasta el 28% tiene problemas de pérdida de erección, que también son problemas de grosor, tanto como la quebrada. El 29% tiene incomodidad general de algún sentido. Y aquí está la parte más importante, opino yo. Por cada 1 centímetro de grosor que uno tiene más del límite superior del condón, aumenta un chance mínimo del 50% y hasta el 100% de que se quiebre el condón. Es decir, si tú tienes un condón que el límite superior es 13.5 centímetros y uno lo tiene de 15.5, sí o sí se te va a caer durante el sexo. Punto. O sea, la elástica, la fricción durante el sexo no permite lo contrario. Y por la misma razonamiento, y hablamos un poquito más adelante de la morfología de los condones, pero si uno está más o menos de 1 centímetro por debajo del grosor de un condón inferior, o sea, límite inferior, se te va a caer. Aquí hablamos un poquito de cómo qué tanto importa para las personas, o sea, buscando una pareja. No, hay muy pocos estudios sobre este tema, solo pude encontrar 5. Ese me pareció el más completito e interesante. Entonces, en este estudio fue controlado, pues estrictamente mujeres, fueron 100 mujeres, si no estoy mal, y básicamente pusieron un mundo de dildos impresos 3D de varios tamaños y les preguntaron, 1, ¿qué tan grande es cada uno? 2, ¿qué sería ideal para una noche de amor? Y 3, ¿qué sería ideal para una relación? Y también, pues, el último punto que ya llegamos por allá. Entonces, idealmente para una mujer, para, digamos, un pollo amigo de una vez y ya, es solamente, las mujeres en promedio querían algo de 16.3 centímetros de largo y 12.7 centímetros de grosor. Para una relación la quería más chiquita, 16 centímetros de largo y 12.2 centímetros de grosor. Aquí es otro tema muy importante. Entonces, en la imagen a la derecha, en la parte inferior, esta imagen, aquí fueron la pregunta de qué es el promedio según las mujeres del estudio. El promedio real, como dijimos, es 13.3 centímetros, ¿sí? Y más o menos 12 centímetros de grosor. Entonces, aquí y acá. Pero el promedio de las mujeres estaban por todo lado. O sea, las mujeres, por lo general, decían un rango muy amplio de posibles tamaños. Aquí, en la parte inferior, aquí están hablando de lo que mencioné, de que una noche versus pareja, pero
Esta barrita que muestra la amplitud de las mediciones, eso te está diciendo, o sea, esta barrita es el promedio real y el rango es que pensaban que era, que las mujeres que pensaban que era. Es decir, este 16.3 centímetros acá, ¿sí? Esta barrita, las mujeres pensaban que era de 17, 18, 19 o de 14, 13 o para abajo. Eso nos dice que por lo general muchas mujeres, digamos, y cualquier persona que hace interacción con alguien con un pene, probablemente fue víctima de una mentira. Entonces mucha gente vive convencida de cosas absolutamente falsas y eso está contribuyendo aún más a los problemas que había mencionado de salud mental en cuanto al ámbito masculino. Curiosamente, el 27% de las mujeres de este estudio admitieron que habían cortado con su pareja porque la tenía muy chiquita. Entonces, allí metemos el tema de body positivity, que es como, o sea, también es malo juzgar el rango diverso de los hombres del mundo. Pero bueno. ¿Cómo funcionan los condones? Entonces, como aquí pueden ver, esos son todo, eso no dice todas las posibles formas. O sea, eso fue una selección limitada que pude encontrar que lo habían dibujado, pero hay más. O sea, los condones son casi que infinitos dependiendo de la marca, el país que estás, etcétera. O sea, la forma de un condón Trojan de los Estados Unidos no es la misma forma de un condón Trojan que manda para acá a Colombia. Entonces, en cuanto a eficacia contra el embarazo, con un uso perfecto, o sea, que uno sabe cómo ponérselo correctamente, 97%. Uso típico, es decir, con errores de práctica, 86%. Y fallo típico, es decir, que cuánta gente usa un condón igual terminó embarazado XD, 14%. Muy importante es que protege contra las ETS. Entonces, lamentablemente a mí me tocó en mi primer roommate en NYU, que yo siendo bisexual, pues yo tenía mi paquetito de condones allí en la mesa y yo dile que iba a salir con un man esa noche y pues vuelvo después. Y él dijo, pero ¿por qué llevas un condón si vas a estar con un hombre? Y yo, ¿what? Y el man, 18 años, gringo típico, etcétera, dijo que él explicó muy enfáticamente que no entiende si los hombres no se pueden embarazar. Entonces llegué tarde a visita porque tocó como una charla de 20 minutos explicando de ETS, o sea, fue muy triste. Entonces, la morfología de nuevo es muy variada. Como mostré en la primera imagen de la presentación, o sea, la forma de un pene pues es casi que infinita, pero los condones son estándares. Por lo general, un condón es más angosto en la parte inferior, o sea, en la base, que en la cabeza. Es decir, cuando uno lee que un condón tiene un diámetro X, uno en realidad está midiendo eso de la parte de la cabeza estrictamente. Por ende, pues digamos, la industria de los condones asume que la mayoría de los hombres tienen una cabeza más grande que la base. El ancho de la base, por lo general, o sea, independiente del tamaño, si eres S, M, XL, XXXXL, lo que quieras, son 4.5 centímetros en la base. El estrechamiento, es decir, digamos, el ángulo desde la parte más ancha hasta la base, cambia mucho entre marcas. Después está el tema del reservorio. No todo condón tiene reservorio. Todo condón idealmente debe tener reservorio porque es lo que más ayuda a sostener el semen dentro del condón, pero algunas marcas aún no lo usan. Y eso también influye en cómo se pone el condón correctamente. En cuanto a espermicidas, como había mencionado, muchos condones ya dejaron de usarlas por razón que aumentan el chance de VIH si el condón se quiebra. Pero aún no existen. Y eso es el tema de benzocaína. Entonces, como todos sabemos, cada persona responde a medicamentos de manera diferente y la benzocaína es un estético tópico. Es decir, la teoría es que esos son los condones que uno ve en la tienda, que es que con este condón duras por 4 horas. Y lo que está haciendo es que está quitando sensación de la piel. El problema es que, pues, como dije, todo persona es diferente y la benzocaína también te la puede dormir. Entonces, eso también causa pérdida de erección. Entonces, ya hoy en día se está usando menos. Lubricantes versus condones. Entonces, como había mencionado, hay muchos tipos de lubricantes y muchos tipos de condones. Cuando uno usa látex o poliisopreno, no puedes usar bajo ninguna circunstancia un lubricante basado en aceite.
sí o sí, durante el sexo se te va a desbaratar el condón y se va a volver un asco, una manteca, un desastre. Y por ende no sirve. En todo lo demás, sí, tranquilo. Lubricantes de agua, ideal. Lubricante de silicona, un poquito pegajoso, pero pues también sirve. Y lubricante de aceite solo se puede usar si usas poliuretano. Toda marca de condón, si tú ves la caja atrás, por obligación mencionan el ancho, el largo y qué material, porque así tú sabes qué tipo de lubricante usar. Otra cosa importante de mencionar es que los lubricantes son normales. O sea, digamos que en ciertas comunidades el lubricante tiene un cierto estigma, o sea, es como pensando que, oh, es que tú no sabes cómo dar placer a tu mujer correctamente, o es que algo está mal con tu pene, etcétera. Pero no, o sea, lubricantes es lo más normal del mundo. Todo el mundo tiene una fisiología diferente. Algunas personas producen lubricante natural en altas cantidades, algunas personas muy poquitas. Es normal. Entonces, ¿qué condón debe usar uno? Eh, digamos que en Colombia el 45% del mercado está controlado por Today. Durex apenas el 19% y tuvo el 10%, y Enforce, que sinceramente cuando encontré esto nunca había visto esos en mi vida, pero pues aquí están, en el 4%. Today, Duo, Enforce y muchas marcas locales, o sea, marcas más nacionales, solo usan talla única. Es decir, presumen que todo el mundo le cabe este condón particular. El problema es que aquí está la tabla muy diversa. Como dije, el grosor cambia mucho en cuanto te sirve un condón. Entonces, en cuanto a dúo, talla única, 52 milímetros o 5.2 centímetros. Today, talla única, 5.6 centímetros. Y eso es circunferencia, no se olviden, grosor. O digo ancho nominal. Este caso es el ancho nominal del condón, y lo que uno hace es que normalmente uno multiplica por 2 para llegar a la circunferencia real. No usan la fórmula correcta de circunferencia, no me expliquen por qué, pero pues aquí está. En cuanto a Durex, hay una amplitud más grande. Como notan, el tamaño, la diferencia entre un Durex normal y un Durex XXL es 0,2 centímetros. Nada, nada. Pero sí cambia mucho a lo largo. En cuanto a Trojan, normal 52 centímetros. Magnum normal sí es más grande que los Durex, 6.1 centímetros. Magnum Ecstasy, o sea, se supone que Magnum es como las tallas más grandes, igual siguen con 52, vuelven a ser normales. No me explique, no trato de explicar por qué. Y Magnum XL corresponde a un 6.2 centímetros. Es decir, 0.1 centímetro más que el Magnum normal. Después está la marca MySize. O sea, hoy en día modernamente hay unas marcas como MySize, MyOne, etcétera, que tienen un rango muy amplio de condones. Y digamos que esa fue la intención de buscar el condón ideal. O sea, un condón no se te debe caer, un condón no se te debe romper, un condón no se te debe zafar, un condón no debe ser tan apretado que es incómodo. Es decir, el condón debe ser un sistema de protección que uno lo siente obviamente porque pues tiene que apretar, pero tampoco tanto para causar problemas de erección y otros líos. Entonces, ellos manejan de 4.5 centímetros de ancho hasta 7.2 centímetros de ancho. Y también de tamaño, esto está controlado por las Naciones Unidas. Lamentablemente, las Naciones Unidas también se tragó el cuento de los hombres mentirosos de los siglos XX, del siglo XX. Entonces, para las Naciones Unidas, un condón por necesidad, por obligación, tiene que ser ancho mínimo de 52 milímetros y de largo mínimo de 1,60 milímetros. Una pregunta. Correcto. Sí, entonces nos habían preguntado de que los controles de las fundaciones y eso que son reglamentados por las Naciones Unidas, por la OMS, usan esto, de 52 milímetros de ancho, pero 160 milímetros de largo. Y el promedio es 13 centímetros. Hay 3 centímetros misteriosos allí que nadie entiende. Pero bueno.
Por eso es importante medirse con un metro de tela, no una regla, no una regla al lado del pene allí XD, no una regla haciendo la vuelta, así no funciona la vida, es con un metro de tela para medir correctamente qué tacto tiene uno. Calc SD, que había mencionado antes, que hicieron el meta-análisis de todos los estudios de condones y de penes, ellos también tienen una calculadora para ayudar con este tema. Entonces, en la calculadora uno pone su largo, uno pone su grosor y ya, te recomienda unas 10, 15 marcas. Y con el enlace para comprarlas en Amazon. Un milagro de la tecnología moderna. Aquí tenemos lo recomendado. Entonces, los dúos se recomiendan si uno tiene un grosor de 11 a 12.5 centímetros. Los Today de 12 a 13.5. Eso está relacionado, como aquí mencionamos, con el ancho nominal. Es decir, el rango de Trojan normalitos es el mismo rango de los dúo normalitos. El rango de los Today normalitos es el rango de los Durex normalitos, etc. Entonces, como había mencionado, si uno está 1 centímetro más grande del condón o 1 centímetro más bajo que el condón, se te va a caer o se te va a quebrar. Es decir, si uno tiene, digamos, 13.5 centímetros de grosor, uno bajo ninguna circunstancia puede usar dúo. Se te va a quebrar probablemente. Lo que uno puede usar son Today, Durex XL, Magnum normal, My 657, My 660. Si uno tiene 10.5, 10 centímetros, lo más probable es que se te va a caer. Y aquí uno tiene opciones muy limitadas, ¿sí? Entonces, en este caso, uno tiene que buscar las marcas particulares. My 645, My 647. Los condones normales no te sirven. Y pues aquí ya llegamos a números extremos, 18 centímetros. Ya baila, te tocó My 672. Tocó tragarte los 80,000. Pero bueno. Esa es la calculadora que había mencionado. Espera, una pregunta. Circunferencia. Sí, circunferencia, sí, circunferencia. Está. Es que tienes que, para saber el Sí. radio, tienes que... Sí, bueno, no para los condones, pero eso es total. Ahora, ¿cómo se abre, ponerse y quitarse un condón? Paso número 1, condón en la mano. Paquete sellado, revisas para si está quebrado con chuzo, con hueco, con una cosa. La fecha también. Después, no metí un estudio aquí, pero básicamente después de 6 meses los condones se dañan más, o sea, el aumento de que se quiebra o se daña de alguna forma aumenta con el tiempo después de la fecha del vencimiento. Entonces, muy importante revisar que el condón no está vencido. Y uno con las manos, no con tijeras, no con los dientes, no con un cuchillo, que he escuchado en esta facultad, con manos limpias, correcto. Uno usa los huequitos que ya están allí, o sea, el zigzag, y uno abre el paquetito y saca el condón. El condón ya sacado en la mano limpia, uno encuentra que es dónde está el reservorio, para arriba o para abajo. Cuando no hay reservorio, normalmente pues uno ve, digamos, la curva del elástico, porque uno tiene que bajar el condón. Entonces, si la curva está saliendo sobre la banda, sobre el límite de la banda, ese es el lado equivocado. O sea, tiene que bajar un condón, digamos, fácilmente. Entonces, reservorio para arriba para identificar que es la parte superior. Fase número 3. Uno comprime el reservorio y lo pone encima del pene y después lo baja con la otra mano. Si uno tiene un prepucio, uno baja el prepucio y toca bajar el condón después. Normalmente si uno comprime el reservorio se queda comprimido, entonces si es necesario bajarlo con 2 manos por temas de prepucio, pues ahí se puede. Eso fue fase número 4. Y después uno tiene sexo, tunga tunga, ya te vi. Y después uno quita el condón. Muy importante esto, uno agarra la base del condón y uno jala para abajo y para afuera. ¿Por qué para abajo? Para que el semen no se caiga encima o por todos lados. Y cuidadosamente uno estira el condón y uno quita el condón lentamente para no regar material genético por todo el cuerpo. Muy bien. Y después, fase número 6, uno coge el condón ya estirado completamente y hace un nudo en la parte que era la base. Y ya lo bota
en tu caneca más cercana. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Básicamente es como una manipulación de imágenes. O sea, no sé si han estado como en unos museos de ciencias o en unas de esas casas locas para Halloween, que es como hay cuartos donde hay un lado del cuarto que está hecho más chiquito y un lado del cuarto que está hecho más grande, ¿sí? Entonces, digamos, cuando una persona normal y uno camina en cualquier lado de los cuartos, a un lado uno parece enano y al otro lado uno parece enorme. Entonces, básicamente es el mismo propósito. Lo que hacen es que cogen hombres que miden, no sé, 1,60, 1,55, con penes de 13, 14, 15 centímetros. Entonces, proporcionalmente es mucho más grande en sus cuerpos. O sea, si uno mide 1,80, 1,90 y tiene un pene promedio, pues proporcionalmente se ve más chiquito, pero no lo es promedio, ¿sí? Entonces, lo que hace la industria pornográfica es que coge hombres que son más chiquitos, pene promedio un poquito más del promedio, y mujeres aún más chiquitas, para que sea la ilusión que es enorme. Sí, una falsedad absoluta. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Listo. Entonces,